Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa hoy es, hermanos, la sexta trompeta del Apocalipsis, parte número 18. Amén. En la entrega número 18. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. ¿Qué vamos a estar aprendiendo hoy? Hoy vamos a estar aprendiendo, hermanos, acerca de medir el templo de Dios. Amén. Veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 11 y versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Amén. Amén, hermanos. Levántate y mide el templo de Dios. Ya hemos hablado anteriormente que el templo de Dios es la iglesia. La iglesia es el templo de Dios. Y la iglesia es un cuerpo espiritual. No es un cuerpo material. No es, la iglesia no son las paredes de un local o el techo. No. De hecho, la iglesia puede reunirse en cualquier parte, debajo de un árbol, por decir algo, ¿no? No estamos hablando de ir a adorar debajo de los árboles frondosos como lo hacía Israel en el pasado y hacían adoraciones paganas ahí. No, estamos hablando de que la iglesia como tal es una institución divina creada por Dios y que no constituye una casa o un edificio, sino que es un templo espiritual. Ahora bien, hermanos, cuando el ángel de Dios o Dios mismo le pide a Juan diciendo: levántate y mide el templo de Dios, le está diciendo que con aquella vara, con aquella caña que le fue dado, semejante a la vara de medir, con ella midiera el templo de Dios, es decir, medir la iglesia. Medirla. Y entonces uno se estará preguntando y estará diciendo: ¿de qué se trata entonces esto que la Biblia nos presenta aquí? Hermano, mire, para que la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Dios, la verdadera iglesia del Señor, para que pase la inspección en todo momento, hermano, esa iglesia, ese templo de Dios que está en la tierra, debe tener las medidas exactas prefijadas por el gran arquitecto. ¿Y quién es ese arquitecto? ¿Quién es ese constructor? La Escritura nos dice: cuyo arquitecto, dice la Escritura, y constructor es Dios. Dios es el que diseñó la iglesia. Dios es el que imaginó la iglesia. De esta manera lo vemos nosotros cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, y caminando Jesús por aquella región en aquel tiempo, les decía el Señor a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos le dijeron: dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les dijo el Señor, ¿quién decís que soy yo? Entonces, levantándose Simón Pedro, vino al Señor y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor entonces le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dijo el Señor. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que la iglesia es una institución creada por Dios, diseñada por Dios. Dios es el perito arquitecto, el constructor, como dice la Escritura, cuyo diseñador y constructor es nuestro Señor, nuestro Dios. Él es el que construyó la iglesia. Por eso decíamos esta expresión de que el que dio origen a la iglesia fue el Señor. Ahora, hermanos, cada uno de nosotros debe saber que somos parte de la iglesia. Somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese constructor de la ciudad espiritual también, como lo dice Hebreos 11:10, que la esperanza del creyente es habitar en la eternidad, en las moradas eternas, en la ciudad celestial, porque el constructor de lo espiritual, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Ahora, hermanos, Él es el gran arquitecto. Y veamos a grandes rasgos cómo es que Dios diseñó su iglesia, cómo Dios diseñó a la iglesia. Veamos la iglesia como un ente vivo, como un edificio vivo. Y dice la Escritura de que el Señor la diseñó, el Señor la organizó. La organización de la iglesia no puede ser diferente a la establecida por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, según el modelo divino que Dios estableció. Número 1, la iglesia tiene un fundamento, y ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro fundamento. El fundamento sobre el cual descansa la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. También espiritualmente, el cuerpo espiritual de la iglesia está dirigido por una sola cabeza que es Cristo. Si usted conoce alguna iglesia o que se llame iglesia y resulta de que esta no es Jesucristo, el supremo, la cabeza, el que ordena, el que manda, el que dirige, entonces desde allí podríamos decir que esa podría ser iglesia, pero no es iglesia de Cristo, no le pertenece a Cristo, porque todo lo que es iglesia de Cristo lo dirige Cristo a través de sí mismo, porque Él es la cabeza de la iglesia. En el libro de los Efesios nos dice a nosotros en el capítulo 1, versículos 22 y 23, la palabra del Señor, nosotros la podemos leer allí, y dice la Biblia, capítulo 1, versículos 22 y 23, dice el Señor: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Dice la Biblia que Cristo es la cabeza. Entonces, cuando vamos a medir el templo de Dios, lo primero es que la cabeza de la iglesia es Cristo. No puede haber otra cabeza. Alguien puede decir, pero ¿y cuántas iglesias son las que el Señor fundó? ¿Cuántas son las iglesias que Él estableció? El Señor estableció una iglesia. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 y lo que dice el versículo 3 al 5. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 6 para tener el contexto completo.
Dice Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. ¿Cuántas fes? Una. ¿Cuántos cuerpos espirituales, que es la iglesia? Uno. ¿Cuántos, dice aquí, cuántos bautismos? Uno. La gente habla mucho del bautismo en el Espíritu Santo, del bautismo en fuego, del bautismo aquí, del bautismo allá, pero solo hay un bautismo que fue aprobado y que está diseñado por Dios para la iglesia, para la iglesia. Y cuando digo para la iglesia, es para todo cristiano, para todo creyente. No se deja fuera a ninguno de ese bautismo. ¿Cuál es el bautismo? El que fue ordenado por el Señor. Cuando el Señor dice que deben ser bautizados en agua para el perdón de los pecados. Hechos 2:38, Hechos capítulo 8, versículo 36 al 39. Podemos decir muchos textos, Hechos 22:16. Nos hablan de ese bautismo del cual participan todos los creyentes. Todos los creyentes participan y por eso la doctrina, la Biblia, la iglesia establecida por Dios nos da estas medidas. Esto es lo que se debe hacer. Y nos dice la Biblia en Hechos 2:38 que el bautismo lleva como propósito el perdón de los pecados. El perdón de los pecados de la gente. Y eso concuerda con lo que Cristo enseñó en Marcos 16:16, diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, es decir, obtiene la salvación. Entonces, de esta manera, los que fueron bautizados, según Hechos 2:41, fueron añadidos, según Hechos 2:47, a la iglesia. A la iglesia fueron añadidos para permanecer en estado de salvación. Entonces nos queda claro cuáles son los elementos, las medidas que hasta ahorita nosotros hemos visto, que hemos analizado, de la cual debe gozar la iglesia. La iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, no hay otra cabeza. Alguien me decía una vez, ¿y por qué la mamá de Jesucristo, María, ella no puede ser la cabeza de la iglesia? Porque el que murió por la iglesia se llama Jesucristo, no fue su mamá. El que murió por la iglesia es Cristo. Una vez alguien me hacía una comparación y me decía, fíjate que acabo de leer algo que me gusta y creo que lo entiendo, me dice. Y le digo yo, ¿qué es lo que ha leído? Y me dice, fíjese que estaba leyendo acerca de la importancia de reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal. Y me dice, fíjese que Jesucristo se puede comparar con un médico que atiende en su consultorio. Y yo como enfermo espiritual vengo a Cristo. Y me dice, entonces llego a la inspección y me dice, llego y digo, busco al doctor. Y viene entonces alguien y me dice, fíjese que el doctor no está, pero está su mamá. Y entonces dice, sí, pero el doctor no es su mamá. El doctor es Cristo. Entonces no puede ser atendido. No puede ser atendido si no es por el médico, por el que puede sanarle, por el que puede perdonar sus pecados. El que perdona los pecados del hombre es Cristo. El que perdona los pecados del hombre es Dios, porque Él es el que sana. Él es el que salva. Él es el que sacia. De hecho, la Biblia, hablando de Dios, dice que Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores y misericordias. No es Pablo, no es María, no es Pedro, no es Tito, no es Timoteo, no es nadie de los santos que se mencionan en la Biblia que vivieron haciendo la voluntad del Señor, sino solamente Cristo. La iglesia verdadera reconoce solo a Jesucristo como el único Señor y como el único Salvador que la persona necesita. No necesita a otro, no necesita a otra persona, necesita solo a Cristo. Lamentablemente hay mucha gente que se deja llevar por filosofías, por sutilezas, por otro tipo de cosas, pero si vamos a medir la iglesia por el testamento que Dios dejó, o sea, por esa medida que Dios dejó en el testamento de la Biblia, Él dejó estipulado y establecido cómo tienen que hacerse las cosas y cómo tiene que ser. La iglesia está edificada sobre el fundamento, decíamos, de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Esto lo dice aquí en Efesios capítulo 2 y el versículo 20 y 22. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu de Dios en el Espíritu. Amén. Para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, nos damos cuenta que aquí va la organización y cómo Dios estableció su iglesia, cómo Él dejó, pues, esto para que nosotros consideráramos, ¿verdad, hermanos? Todo lo que el Señor ha dispuesto para nosotros a través de su santa y bendita palabra. Ahora, consideremos también nosotros los demás elementos, consideremos también las otras cosas. ¿Qué más podemos considerar nosotros aquí? Bueno, hermanos, vamos a considerar también de que hay una en la iglesia. Vamos a hacer un pequeño cambio. Yo creo que ya se logró verificar ahí, porque teníamos un problema con el audio y creo que ya está solucionado. Me avisan ahí si está saliendo, hermanos, lo que es el audio. Amén. Y estábamos hablando, amén, sí, ahí me decían que no se escucha. No sé si aún no se escucha todavía. ¿Sí? ¿No se oye, hermanos? Amén, me dice, sí, ¿se oye o no se oye? Amén, me dicen ustedes ahí porque sí, no sé si se está oyendo. Amén. Amén, hermano. ¿Sí? Bueno, no sé si se estará oyendo todavía. Amén, bueno, gracias. Sí, porque estamos ahora con un micrófono alternativo. Este aquí pues nos hizo una falla y no nos funcionó, pero estamos con un plan B. Amén. Amén, hermano. Bendiciones ahí. Fíjense que la iglesia, el templo de Dios, también en su organización, Dios dejó una pluralidad de ancianos, obispos y pastores. La iglesia del Señor no está diseñada para ser gobernada por un pastor, por un obispo, por un anciano. No, la Biblia cuando habla en este término, habla de una pluralidad de ancianos. Una pluralidad es más de uno para la organización de la iglesia. Hoy día, pues, las congregaciones que algunas veces se hacen llamar de Cristo son administradas por un pastor. Y no como lo dice la Biblia, no como lo dice el Señor a través de su palabra. Ahora, nosotros podemos mirar, por ejemplo, como dice el libro de Hechos, capítulo 14 y versículo 23. Si usted va allá conmigo a la Biblia,
a la palabra del Señor, libro de los Hechos de los Apóstoles, y veamos lo que nos dice el capítulo 14 y el versículo 23. Veamos lo que dice ahí la Biblia. Amén. Dice la palabra: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Esta palabra ancianos es una palabra sinónima siempre también de la palabra obispos y también de la palabra pastores. Se utiliza así, pero en plural. O sea, es una pluralidad, no una singularidad, nunca en eso. Y el que es estudiante honesto de la Biblia sabrá distinguir estos elementos que nosotros estamos mencionando, más que todo los aspectos gramaticales con respecto al género y al número de las palabras del idioma que nosotros estamos hablando. Así que, hermanos, esto es la organización, lo que Dios dejó, lo que Dios estableció. Hermanos, también la palabra del Señor nos habla en la carta de Tito. Si usted va conmigo a la carta de Tito, en el capítulo 1, y vamos a ver lo que nos dice hasta el versículo 10. Veamos lo que nos dice Tito. Amén. Tito en el capítulo 1 y hasta el versículo 10. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Amén. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: por esta causa te dejé allá. Es decir, los evangelistas, hermano, todo evangelista, aquí hay un precedente, todo evangelista de la iglesia y toda iglesia durante la era cristiana está mandatada a tener ancianos, a que se establecieran ancianos en la iglesia. Y así como el apóstol Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos habló con los ancianos de Éfeso, de la iglesia de Cristo en Éfeso, hermanos, los cuales pues le encomendaron al Señor, al apóstol Pablo, y ahí nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios se cumplió en ellos. Y la iglesia, la organización de la iglesia se estableció de esta manera desde el principio. La gente a lo largo de los siglos ha venido cambiando,
ha venido cambiando, hermano, a lo largo de los años, ha venido cambiando esta doctrina, esta medida, pero la Biblia nos dice que la medida que Dios dejó, la medida que Dios puso es esta, la del Nuevo Testamento, las palabras que fueron selladas por el Espíritu Santo para que quedaran para nosotros como inspiración divina, como inspiración de Dios, como mandato de Dios, lo que Dios quiso que quedara para todos nosotros durante lo que es esta era cristiana. Ahora, nos está diciendo, hablando de eso, y cómo es también esta parte, cómo es la forma de adorar a Dios, cómo efectuar las obras de caridad y evangelizar, y todas estas actividades se deben realizar conforme al plan maestro trazado en el Nuevo Testamento. Dios dejó su iglesia, pero la dejó dotada de todas las herramientas. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cuándo lo harían? ¿En qué momento lo harían? El Señor estableció todas estas cosas. Estas cosas no son diseñadas por un hombre. No es un hombre que va a decir, pues la iglesia va a ser así, me gusta así, la vamos a hacer de este modo, la iglesia va a hacer esto, va a hacer lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos, no. La iglesia se va a dirigir por el modelo que Dios dejó en su palabra, y no por los manuales de doctrina o alguna cosa que hayan creado algunos hombres, que no sean parte del texto primario de lo que es la Escritura. Hay gente que no, pero es que de la Biblia lo han sacado. Dice, no, es que no es extraer de la Biblia o extraer del Testamento las cosas, no, es ver y medir conforme a lo que Él estableció y ver si la iglesia lo está haciendo, ver si la gente lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo. La gente determina eso, si se está haciendo o no se está haciendo la voluntad de Dios. Por esta causa, Cristo también le dijo a los judíos, allá por el Evangelio de Juan capítulo 7, creo que está por el versículo 17, no se los puedo confirmar ahorita, pero por el versículo 17 creo que está una porción de la Biblia donde Cristo le dice a la gente, a los judíos que le escuchaban, mi doctrina, les dijo Cristo, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, Cristo está diciendo en esta ocasión, en esta oportunidad, que la doctrina que está establecida, la doctrina que está puesta, es la doctrina de Dios, la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios. Y hay algo con respecto a esto, el hombre no puede cambiar la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, eso es lo que se hace. Lo que Dios estableció, eso es lo que se hace. Tristemente he podido comprobar que hay incluso personas que se hacen llamar doctores en teología. Hermanos, se hacen llamar doctores en teología. Y dicen ellos, miren, dice, la Biblia ahí dice en el libro de Hechos 2:38, arrepientas y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, pero yo quiero decirles que el bautismo no es para el perdón de los pecados. La persona se arrepiente, sí, y se arrepiente para el perdón de los pecados, pero el bautismo no es para el perdón de los pecados. Entonces, cuando toma la primera palabra, quita la segunda palabra, une la primera palabra con la tercera o la tercera frase, la primera idea con la tercera idea, sacando la otra, la parte que sigue. Hermano, cuando está haciendo eso, la medida ya no es exacta. La medida ya no es la que el Señor dejó. Ya está cambiando esa, está quitando algo y está poniendo otra idea, está poniendo otra cosa y no dejando como dice el texto. Por ejemplo, en el texto de Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ellos dicen, no, basta con que crea
y la persona es salva. Quitan esta parte de en medio, quitan la parte de en medio y dicen como el que creyere y fuere bautizado. No es necesario ser bautizado para ser salvo. Ellos dicen, no es necesario. Y miren, dice, le voy a mostrar que no es necesario. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él le ordenó a un hombre que estaba en la cruz también, un ladrón, y le dijo Cristo a ese ladrón, le dijo Él, este día estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre fue salvo. Y ellos dicen, y ese hombre no se bautizó. Perfecto, es correcto, no se bautizó. No se bautizó y fue salvo. Pero ese predicador ignora o quiere confundir a la gente y lo hace, yo creo que no por ignorancia, más bien lo hace por maldad, porque no es un agente de Dios, sino que viene por obra de Satanás, que engaña a la gente. ¿Por qué? Porque el bautismo, según el libro de Romanos capítulo 6, el bautismo representa la muerte, es símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Eso significa el bautismo. El que participa del bautismo, según el libro de Romanos capítulo 6, que lo explica con detalle, dice que es muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Cuando Jesús le dijo a ese hombre que se iba a salvar, cuando Jesús le perdonó sus pecados y lo salvó allí mismo, el bautismo no había sido ordenado por Cristo. ¿Por qué? Porque el bautismo se dio, la orden de bautismo se dio después de la resurrección. Jesús, cuando hubo resucitado, se presentó a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Jesucristo lo dio ese mandamiento después de su resurrección. O sea que el ejemplo que me ponen con respecto al hombre que pendía de la cruz juntamente con Cristo, entonces esto queda totalmente fuera de contexto. Fuera, porque Cristo el mandato lo dio después de haber resucitado, hermano. Y mucha gente, hermano, entiende mal, pero algunas veces, como digo, no lo hace por ignorancia, lo hace por maldad, porque quiere perder a las almas, quiere confundir a la gente. Hermanos, eso es muy importante de que nosotros lo entendamos, que nosotros veamos lo que el Señor dice, pues, en su palabra. Y no nos dejemos confundir y llevar por lo que otros dicen, ¿no? Y digamos nosotros, bueno, vamos a obedecer lo que dice el Señor a través de su palabra, no lo que diga el hombre. Si Cristo dice, arrepiéntese y bautícese, pues me arrepiento y me bautizo. Sí, hermano, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando se nos habla allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, nos habla acerca de un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, que leía al profeta Isaías y no entendía lo que leía. El evangelista Felipe se acercó por orden del Espíritu Santo al carro donde iba y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo voy a entender? Si no hay quien me lo explique, si no hay quien me lo enseñe. Y comenzando Felipe con esta porción de la Escritura, le habló del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando iban caminando, dice por allá en el libro de Hechos capítulo 8, versículo 36 en adelante, cuando llegaron a cierto lugar, había agua. Y entonces el etíope eunuco preguntó a Felipe: Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado aquí? Y él dijo: si tú crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Y en ese momento descendieron ambos, Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Y después que hubieron subido del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y se lo llevó hasta Azoto, pero el etíope siguió gozoso su camino por haber creído a Dios. Entonces, esa es la firma, esa es la medida que Dios dejó en el Nuevo Testamento. Así se hace. No es que yo voy a alzar mi mano y voy a decir: yo me arrepiento de mis pecados, ahorita, Señor, perdóname, ya soy salvo. No, la Biblia no dice eso.
La Biblia dice, arrepiéntase y bautícese, haga una confesión pública de su fe. Y dice el libro de Hechos capítulo 22 y el versículo 16, hablando el mismo apóstol Pablo acerca de su conversión, el apóstol Pablo dice el apóstol Pablo que él mismo estaba recibiendo la instrucción de ser bautizado. Hechos 22, 16, la palabra del Señor dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dijo, levántate y bautízate. Bautízate y lava así tus pecados, invocando su nombre. Amén. Es que el bautismo es para lavar los pecados. Acuérdese, la doctrina, hermano, tiene una concatenación, se unen todos los elementos de la doctrina, de tal manera que el que le encuentre una falla por un lado, esa falla es cerrada por otro elemento. Y aquí, por ejemplo, Pablo se encuentra relatando su conversión y explica cómo fue su conversión y cómo le fue dicho por Dios por medio de su siervo. Bueno, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y entonces se bautizó y de esta forma pudo entrar en la salvación del Señor. Ahora, la gente pues hace otras cosas, ¿no? Y aquí es donde habla, eso es en cuanto a medir lo que es el templo, medir la iglesia, medir cómo está organizada, qué es lo que está permitido, qué es lo que se puede y lo que no se debe hacer y cuál es la medida. La medida no la ponen los hombres, la medida la pone Dios. Por ejemplo, si a mí me dice la Biblia, Cristo me dice, Marcos 16, 15, 16, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo le digo a la gente, no, mire, solo el que creyere va a ser salvo, no es necesario bautizarse, esa palabra quitémosla de ahí, ya no soy honesto, yo ya no sirvo, en ese momento me tengo que tirar a la basura, porque yo estoy cambiando la medida, estoy cambiando la norma, estoy cambiando lo que Dios estableció, cuando Él dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces estoy dejando de lado eso para que la gente se salve. Ahora, ¿qué tan rápido tiene que hacerse? Porque aquel etíope eunuco que iba dijo en el camino, mírense que hay agua. Y entonces, y yo necesito esto ya. Y entonces enseguida pues se bautizó y no anduvo esperando tanto. Hay gente que ahora le dice, no, mire, para que usted sea un verdadero creyente, espérese 6 meses de doctrina, porque lo vamos a meter al adoctrinamiento. Espérese 1 año. O espere más tiempo, dependiendo de cómo sea usted de durito para que le entre la doctrina, etcétera, etcétera. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después enseñándoles a que guarden las cosas que les he mandado, dice el Señor. O sea, ya Dios lo dice, pero la gente lo hace mal, lo hace al revés. Ahora, si vemos nosotros, hay un hombre también, un hombre carcelero de Filipos, la Biblia nos habla de él en el libro de los Hechos capítulo 16, que este hombre era un carcelero y le ordenaron que cuidara a 2 presos en particular que se llamaban Pablo y Silas, y le dijeron a él, mételos en el calabozo de más adentro y si estos hombres se escapan, tu vida va a ser por la de ellos, es decir, vas a morir. La Escritura nos dice que Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios mientras estaban presos y que un gran terremoto vino sobre aquel lugar y estando ellos en la cárcel, las puertas de la cárcel se sacudieron, se abrieron y los grillos de todos se soltaron y quedaron libres y las puertas abiertas. Y como era medianoche, cuando pasó esto, el carcelero pidiendo lumbre, se acercó y despertó. Y cuando vio las puertas de la cárcel abiertas, dijo, se me escaparon los presos. E iba a matarse, a quitarse la vida con su espada. Y entonces Pablo, quien vio desde adentro lo que pensaba hacer, le dijo, no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Entonces pidiendo lumbre, se acercó hasta ellos y cayendo de rodillas ante Pablo y Silas, les dijo, varones,
¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algunos dicen, ya ve que solo era necesario creer. No, la Biblia dice que en ese momento Pablo y Silas le hablaron a él y a los que estaban con él de la palabra del Señor Jesús. Y enseguida, dice, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y se bautizó. Él con todos los suyos, en la misma hora de la noche, no sé qué horas eran, pero era cerca de la 1 de la madrugada, un bautismo a esa hora. Y dice que se bautizó en aquella misma hora de la noche para convertirse plenamente al Señor. Hoy día le dicen a los, no hombre, ¿qué es eso de andarse apresurando con el bautismo? Usted, no tiene no, el bautismo puede esperar meses, años, si es posible, no importa, si usted ya está salvo, eso le hacen creer a usted. Pero la orden, la medida del Nuevo Testamento, la medida que Dios puso para su iglesia no es esa. Tenga cuidado, examínela, examine. Si usted cree que yo le estoy mintiendo, examínela usted mismo. Mire lo que Dios dice a través de su palabra. Mire lo que le estoy contando del libro de los Hechos y vea los ejemplos para que los veamos en ese espejo. Y veamos lo que la Biblia dice y lo que la gente hizo y cómo lo hizo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras mantengamos siempre la esperanza, hermanos. Es muy importante que eso sea así, porque si mantenemos la medida de la fe que el Señor dejó establecido en su palabra, entonces vamos a estar bien. Pero si no, entonces habremos fracasado. Hermanos, así toca esto, hermanos. En la próxima ocasión que tengamos, sería la parte 19, vamos a hablar de medir el altar. Hoy hemos hablado acerca de medir el templo de Dios, de medir la iglesia, midiendo a la iglesia con la vara del Nuevo Testamento, según Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 1. Damos gracias, hermanos, al Señor nuestro Dios que nos ha dado esta oportunidad de predicar la palabra. Muchísimas gracias, hermanos. Dios pues me los bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Iglesia de Cristo, reanima tu amor.